Bueno, buen día. Estamos en la sesión de evaluación de fisiopatología molecular del Magíster de Odontología. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Vamos a hacer presentaciones de 10 minutos respecto a las técnicas y después vamos a discutir respecto a la evaluación general del grupo. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a partir con Gabriela Jerez, que nos presentará su proyecto y su idea para esta evaluación. Los dejo con Gabriela. Ya. La de Gaby. Ya. Que con la pauta de evaluación cambió un poco mi presentación, pero vamos a intentarlo. Sí, todo. No, sí, ya. Espérame que está Voy a ahí. tener que editar esa parte, pues, Gabriela. Ah, perdón. No importa. Oye, pero no estoy seguro de estar grabando. Sí, está en rojito. Está grabando. Sí. Ok. Voy a editar esa parte también. Fluye con lo que tenía preparado, Gabriela. No te preocupes de nada más. No, sí, es que los dejé de ver. No sé si me ven y me escuchan. Sí, te veo. Sí, O sea, veo tu presentación, pero te escucho súper bien. Ya, ok. Bueno, yo les voy a presentar esta técnica, que es la espectrometría de infrarrojo por transformada de Fourier con reflexión atenuada total. Esta técnica se enmarca en la necesidad de poder evaluar los cambios que se generan en el esmalte, que es el tejido duro del diente, en comparación de cuando yo lo someto a irradiación, como cuando no se encuentra irradiado este tejido. Entonces esta técnica me va a poder permitir evaluar los cambios en los componentes, tanto de la matriz orgánica que compone este tejido, como de la matriz inorgánica. Ya, entonces, como vimos en las sesiones anteriores, la espectrometría en sí nos permitía fijarnos en un rango característico de las moléculas, que cada uno tenía como su propio rango específico. Y el infrarrojo no es nada más que una parte de la luz visible, ¿ya? Con la cual vamos a trabajar. Y acercándonos un poco más al título, la transformada de Fourier es solamente un análisis matemático que lo que nos permite es transformar los datos a un gráfico para que nosotros podamos leerlo, ¿ya? Entonces, el objetivo, como les dije, que voy a plantear y que voy a tratar de resolver con esta técnica, es poder evaluar el contenido orgánico, la razón de amida 3, fosfato, y amida 1 en sus subbandas 1660 y 1690, del esmalte irradiado in vitro en comparación al esmalte sano. Según los estudios, habrían alteraciones que se generan producto de la radiación en los tejidos, tanto orgánico como inorgánico, y es lo que yo quiero determinar en este tejido. Entonces, la técnica que se llama TRFT busca registrar el espectro infrarrojo, ¿ya? Aquí en esta zona, entonces, como les expliqué, estamos en la luz visible y nosotros vamos a utilizar esta zona, que es el espectro infrarrojo, sobre las moléculas, ¿ya? Y estas moléculas van a absorber este infrarrojo, ¿ya? Y puede estar tanto en estado sólido, líquido y gaseoso. Pero ¿cómo es que lo vamos a medir? Esto se basa en un principio de que cuando las moléculas, una muestra, por ejemplo, interactúa por medio de absorción sobre la estructura, esta energía se convierte en vibración molecular. Y esta vibración molecular va a ser característica según el enlace que tenga la muestra, de los átomos que tenga la muestra, ¿ya? Entonces la vibración va a ser específica para cada componente. Entonces vamos a tener estos rangos en que podemos identificar, por ejemplo, el enlace de la acetona, el enlace, por ejemplo, carbono-nitrógeno, etcétera. Cada uno está codificado y determinado. Entonces, bajo este principio, las moléculas van a vibrar específicamente según los rangos que tengan en sus enlaces, la composición que tengan sus enlaces, y esto va a ser registrado por un interferómetro, y este interferómetro entonces detecta la absorción en longitud de onda entre los 4000 y los 600 centímetros a la menos 1, y nos va a entregar una respuesta, y esta respuesta es un interferograma. Entonces, la sigla FETIR, que es la transformada de Fourier, solamente de manera simplificada nos permite el registro de todo el espectro completo de la muestra que nosotros le vamos a pedir al instrumento, y la registra a través de un interferómetro, ¿ya? ¿Y qué significa que sea con reflexión total atenuada? Es solamente que antes, cuando no se utilizaba esta forma, había que hacer preparaciones más complejas de la muestra.
y esta atenuada, reflexión total atenuada a partir de cristales, entonces, de alto índice de refracción, nos permite no tener mayor preparación de la muestra. Entonces, cuando el interferómetro capta la señal de vuelta de haber pasado por la muestra, vamos a tener un interferograma, que es como una huella digital que nos va a caracterizar a esta muestra específicamente, y este interferograma pasa a un software en el computador que nos va a arrojar como un gráfico. Entonces, este es el gráfico que nos va a arrojar en el software que usemos. Este, por ejemplo, es el aceite de linaza, y en el eje Y, aquí, vamos a tener la absorbancia, y en el eje X vamos a ver la onda, el número de onda que les dije que iba entre 4000 a 600 centímetros en la menos 1. Entonces, ¿qué vamos a tener como gráfico? Estos PIC ya de absorbancia, que vamos a tener estos numeritos, que fue lo que revisamos en los enlaces, en la vibración molecular característico de cada enlace, y vamos a poder entonces identificar los componentes que tiene nuestra muestra. Entonces, ¿cómo es que se usa el sistema completo? Este es una de las máquinas más modernas. Antiguamente se usaban unas grandes maquinarias para poder hacer esta técnica, y esto es lo que le hablo del cristal que se utiliza, donde la muestra incide el haz infrarrojo sobre este cristal, y debajo está la muestra, y luego va al detector. Entonces aquí tenemos el principio completo de la técnica. Entonces vamos a poner aquí la muestra que vamos a trabajar. Incidimos con el haz infrarrojo, vamos a tener un espejo móvil y un espejo fijo. Va hacia este cristal de alta refracción que nos va a atenuar el haz, y nos va a salir, y va a ir a este interferómetro de Michelson, que lo que hace es tomar todo el espectro, y a través de fórmulas matemáticas permite el escaneo y tener un interferograma sobre el computador que se expresa como el gráfico que revisamos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer y cómo lo pretendo hacer? Como yo quería evaluar el contenido orgánico, es decir, la proteína en sí que puede estar en este corte de tejido de esmalte, sabemos que una de las proteínas más importantes que podría estar en este tejido es, por ejemplo, la melogenina, y vamos a identificar entonces, previamente al estudio o previamente a la aplicación de la técnica, cuáles son sus enlaces constitutivos, que lo vamos a determinar: amida, la relación con el fosfato, la amida y la subbanda 1660, 1690, que esto yo lo recojo de las literaturas que revisé de estudios similares. Entonces, esta proteína o este contenido orgánico es el que yo quiero identificar sobre el diente. Este diente yo previamente lo irradié con 70 gray, y voy a cortar una muestra que es un cubo de 2×2 de tejido que a mí necesito evaluar, y lo voy a moler. Ya voy a generar polvo, y este polvo es el que está aquí, que se pone donde está sobre el cristal. Es un orificio bien pequeñito que se tiene que rellenar, y por aquí va a incidir entonces el haz de infrarrojo, y se va a procesar a un interferograma, que es más o menos lo que se da en este estudio, que es del doctor Muñoz y colaboradores, donde ellos, bueno, exponen la tabla que yo les estoy hablando, que es las bandas que se van a evaluar, específicamente la mida 3, la mida 2 y la mida 1, según lo que yo haya recogido como características de la muestra que estoy evaluando. Y voy a obtener este tipo de gráficos. Aquí estos distintos colores son distintas muestras que se fueron evaluando de un mismo tejido esmalte, pero con distintas, aquí se observan distintas irradiaciones, ya 70, 40, etcétera, gray. Y voy a observar aquí, que era el gráfico más simple que veíamos de la linaza, los PIC, ¿ya? Que se logran identificar. En este caso el 1 es amida 1, 2 es amida 2, y 4, 5 y 6 son fosfatos característicos, y yo puedo entonces ver los cambios que va sucediendo en el tejido a medida que lo voy modificando con la irradiación. Es por eso que en este lado, por ejemplo, tenemos el esmalte en este estudio, y por otro lado tenemos la dentina, y vemos el comportamiento distinto que tienen las muestras y cómo van variando a la medida que yo someto este tejido a mayor intensidad de irradiación. Eso es lo que yo pretendo hacer. Eso. Muy bien, Gabriela. Excelente. No saque la presentación, que tengo unas preguntas. Ya. Por favor. Acá está. ¿Puedo sacar a mi gato, que lo tengo aquí afirmando? Sí, sí, claro, adelante. Muéstrame, desapareció Gabriela.
Ah, bueno. Ya. Ya, me gustó tu resumen gráfico, la diapo 7, mira, pon la diapo 7. Ah, este. Sí, está excelente. Sí. Oye, el cubo, me dijiste que era de 2 milímetros. Sí, es una muestra de 2 por 2 por 2. Y en esa muestra tú esperas tener distintos tejidos, dijiste dentina y... No, 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 no. El estudio que yo les mostré, Sí, el sí, sí. estudio que usé como de referencia, utiliza esmalte y dentina. Ya, Pero mi estudio sí, solamente se enfoca en el esmalte. en el esmalte. El O sea, esmalte y yo no quise ahondar más, pero específicamente en el esmalte y justo en la zona que se topa el esmalte y la dentina. ya. Entonces tú esperas que en tu cubo estén los dos tejidos. No, en verdad es uno, que es esmalte. Solo Ya. uno. La Entonces tú no... dentina ya está completamente identificada en la literatura. Los cambios que sufre cómo se ve afectado el tejido producto de la radiación. Claro, En lo el que pasa esmalte, en términos de diseño, si ujú, esto es así como tú dices, lo interesante sería tomar un solo tejido que estuviera ujú, justo en la interfaz de uno y el otro, ¿me entiendes? claro, claro. Que en tu cubo de muestra coexistieran los dos tejidos. Claro, va a quedar como la línea, que es la divisoria en el tejido entre uno y otro, y el esmalte. Ok. Esa es mi idea. Y claro, ahora la técnica que está muy bien explicada, hay una pregunta específica que, ¿y qué es lo que hace la transformada de Fourier entonces? La transformada de Fourier lo que hizo, bueno, esta técnica como que lo que yo he estudiado es que ha ido evolucionando en el tiempo, antes era más compleja, y antes para poder analizar un compuesto de una muestra había que hacer un análisis. Ahora, en una muestra completa, la transformada de Fourier nos permite evaluar el espectro completo. Pero por el interferómetro Eso, el tipo de sí, interferómetro hace un bandeo, sí, sí. eso es así. Pero y la dependiendo de Fourier, ¿qué es lo que hace la aplicación de la transformada de Fourier a la señal? Lo que yo entendí Sí, 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 era como era un análisis matemático y que evitaba los ruidos de otras cosas. ya, está bien. Eso lo podemos mejorar juntos, ahí yo te puedo ayudar en eso. La transformada de Fourier es un sistema... A ver, ¿recuerdan las ondas? Que las ondas se sumaban en fase y eran Sí, constructivas y en antifase son destructivas. Pero imagínense entonces que por un punto del espacio pasan distintas ondas con distintas frecuencias. Si tú miras ese punto en el espacio y escuchas las ondas, todo va a ser prácticamente ruido, ujú, ¿sí? Porque están todas las ondas sumadas de distintas formas, como en una señal que viene de espectroscopía, donde se hace un bandeo y te llegan muchas señales desordenadas, ¿sí? Fourier hace un truco matemático para descomponer las ondas, ah, ya. descomponer las ondas en ese punto y permiten identificar patrones distintos. ¿Qué espera? Ya, estuvo también la diapo 6, por favor. Está súper bien. En la destrucción de la muestra, para poder usar el interferómetro, vos tenés que hacer que el cristal esté hecho polvo. Sí, Claro. En la destrucción de la muestra se pierde el orden del tejido que tú vas a poder capturar en esas 2 milímetros. 2 milímetros es harto tejido. sí. Nosotros hemos tenido que hacer descripciones histológicas en tejido con Bunsen, tumores cerebrales y esas cosas apenas nos dan una muestra mínima. Esto es harto tejido. Quizás con tanto esfuerzo sería bueno tener algún objetivo de microscopía sobre esa interfaz que tú describes. Ya. Piénsalo y podemos verlo juntos después. Gabriela, me gustó mucho tu presentación, se ve bien. ¿Qué espera usted que haga la radiación específicamente en el esmalte?
Ya, en el esmalte lo que pasa es que se genera bueno, la radiación genera, a ver cómo lo explico, alteraciones se tiene claro que genera alteraciones en en el orden de los prismas, que es la unidad estructural del esmalte, ¿ya? Pierden su orden, ¿ya? Y eso hace que al perder la orden dejen de tener el comportamiento anisotrópico normal. Ok, Eso es lo que genera, pero ahora lo que a mí me interesa es ver qué tanto importa ese poco contenido orgánico que tiene el esmalte, cómo influye en este comportamiento, porque esta es una de las pruebas y la otra prueba que yo voy a aplicar es una prueba de resistencia a la fractura. ok, ¿Ya? sí, estoy tratando de pensar un poco en eso. Mi pregunta es, ¿el cristal de el esmalte es un cristal eh, amorfo? Sí. Es amorfo, ¿cierto? Entonces, cuando te refieres al orden del cristal, ¿a qué te refieres? No, el cristal está hecho de hidroxiapatita, tiene ¿Ya? estructura, Sí, sí, sí. tiene estructuras y que son también identificadas de acuerdo a de qué parte yo saco ese tejido, ¿ya? Es decir, cuando son paralelos o cuando son perpendiculares a la forma de yo generarle fuerza, el esmalte actúa de manera distinta. Ok, ¿Sí? ya. Esa es una cosa que me va a tener que enseñar, Gabriela, para poder seguir conversando respecto a las estructuras del enlace. Abro la discusión, ¿alguien quiere preguntarle algo a Gabriela? ¿O comentar? Es que la verdad hemos visto las presentaciones de nosotros como 4 veces o 5. Ok, Y ya como que no hemos preguntado todo. ya. Ya, Renato, no te voy a preguntar nada más mejor. O sea, no por defenderlo, No, pero está bien. Gabriela, muchas gracias. Excelente, me gustó mucho tu presentación. Vamos a seguir con la evaluación. Y ahora dejo con ustedes a Josko. Voy. Doc, profesor, lo que hace... ahora evaluamos. Sí, claro. Pero Sí, es me había una escuchado. pauta, eso es lo que no entiendo, ¿es una pauta por alumno? Usted, Josko, va a llenar ¿Sí? la pauta para Gabriela, para Ah, Renato ya. y para Andrés. Ah, Ah, ¿Ya? ya, ya. entonces tengo que rellenarla ahí, ya. Tú no te tienes que rellenar tu pauta, No, Gabriela. claramente. Entonces ahora llenamos esta pauta y después para la siguiente presentación van a enviar otra. No, ¿la llenaste? Que la estoy completando y dice el nombre del evaluador y a quién evalúa, por ejemplo, ahora Gabriela. Sí, claro, ¿Sí? Entonces esa después la envío. claro. Es que eso es lo que no entiendo, porque si tenemos una sola pauta, deberíamos enviar y después abrir otro formulario. Es que cuando usted la envíe, ¿Ya? ¿Sí? en su correo va a decir enviar una nueva respuesta. ¿O no, Claudio? Ah, ya. Sí, está para enviar una nueva respuesta. ¿Sí? O yo nos quería desconcentrar nomás. No, nada, por favor. No. Sí, de hecho, ya, bueno. Voy yo entonces. Sí, Después voy a estar de estamos Gabriela. contigo. Ya. Compartir pantalla. Apagué mi cámara porque de repente cuando comparto se pone lento, por si acaso. No quiero quedar pegado. ¿Se ve ahora? Aún no, ahora sí, Creo que está ¿Ahora sí? comenzando. ahora sí está allá, Ahí sí. Ya. ya. Voy a hacer esto por acá. Perfecto. Bueno, para que no me conocen, presente para el doctor Claudio. Soy Josco Slatar, cirujano dentista, alumno de este magíster, y le quería presentar un poco sobre la técnica de
Por ejemplo, cuando yo les pongo esta imagen, me imagino que a todos se le viene a la cabeza lo que es la muerte, ¿cierto? La muerte en el siglo XX se definía como un cese de la actividad cardíaca, es decir, ausencia de pulso, y ya lo daban por muerto al paciente. Es decir, todos estos pacientes catalépticos, en rigor se le enterraba vivo. Posteriormente, como al avance de la ciencia y la tecnología, y a la mejor conocimiento de la actividad cerebral, la muerte pasó a definirse como una ausencia de la actividad bioeléctrica. Pero el día de hoy se considera muerte a todo paciente que tiene un cese irreversible de la actividad vital en todo el cerebro, incluido el tallo cerebral. Es más o menos lo que conversábamos en la clase pasada, cuando el doctor define la muerte. Como conclusión, es un efecto terminal que resulta de la extinción del proceso homeostático en un ser vivo y con ello el fin de la vida. Si yo les pongo esta imagen, espero que piensen en muerte celular. La muerte celular es el cese de las funciones vitales de una célula producida por cambios morfológicos, funcionales y químicos irreversibles. ¿Se acuerdan de él? Lo conversamos en la clase pasada. Gustavo Cerati. 4 años en coma, nunca alcanzó a despertar. Al final se declaró muerto por una falla orgánica. Lo mismo pasa, él no está muerto. Michael Schumacher es un conductor de Fórmula 1 que tuvo un accidente. Si no me equivoco, lleva 8 años en coma, aún está vivo. Lo mismo pasó con Ozzy Osbourne, que estuvo 8 días en coma. Y esta es una paciente de, si no me equivoco, de Irán, por allá, de países árabes, coma. Logró despertar luego de 27 años, después de un coma bien profundo. Ya todo esto nos lleva a este esquema de estrés oxidativo en una célula, que la célula puede adaptarse y realizar una falla regulatoria. Son dos opciones, adaptabilidad o falla regulatoria. Cuando la célula está en homeostasis, el potencial de membrana, el volumen celular, el potencial mitocondrial y el potencial oxidativo funcionan. Cuando alguno de estos 4 parámetros empieza a fallar, se escribe una falla regulatoria. Y cuando pasa este punto de retorno, es decir, 2 o 3 parámetros no funcionan, se logra una muerte celular. Pero ¿cómo podemos definir qué es lo que es una muerte celular? ¿Cómo podemos llegar a saber si la célula está viva o muerta? Para esto ocupamos la citometría de flujo. La citometría de flujo es una tecnología que permite analizar y comparar de manera simultánea múltiples características celulares a medida que son transportadas en un fluido e incitadas por unas de luz. ¿Ya? Este citómetro mide el tamaño y la granularidad de la célula, así como su fluorescencia relativa de la célula misma. Estas características se determinan usando un sistema óptico acoplado a un procedimiento electrónico que graba de manera en que la célula dispersa el haz de luz y emite fluorescencia. ¿Ya? La citometría de flujo funciona con 3 sistemas: el sistema fluido, un sistema óptico y un sistema electrónico. Aquí en esta imagen podemos ver el sistema fluido, donde está la célula, el sistema óptico y un sistema electrónico. Para que los que no conocían, yo no conocía lo que era una citometría de flujo. Este es un citómetro de flujo, es una máquina donde se acoplan las células y están conectadas a un computador. ¿Ya? Como les dije, tenía 3 sistemas. El primero, el cual su principal función es alinear y transportar a las células dentro de una cámara de flujo hacia el haz de luz. Por lo tanto, es necesario que la muestra se encuentre suspendida en un fluido. Para esto, para lograrlo, se aplica una propiedad hidrodinámica, que consiste en la inyección de la muestra en el centro de una corriente en el fluido envolvente. Como en modo resumen, en el sistema fluido las células hacen una fila india y de esta manera se asegura que el haz de luz incida sobre cada una de estas células. Después pasamos al sistema óptico, que está compuesto por láseres y filtros, que son encargados de iluminar a estas células y dirigir las señales resultantes hacia los mismos detectores apropiados. Estas células, al ser incididas por el láser, tendrían la capacidad de dispersar la luz de acuerdo con su tamaño y su granularidad.
Granularidad, perdón. En caso de que la luz se disperse frontalmente, se obtendrá un parámetro denominado FSC, que es Forward Scatter, que indica el tamaño de la célula. Por tal motivo, aquellas células que están marcadas con fluorocromos, al ser excitadas por el láser, la luz será dirigida hacia un detector, el cual recibirá esta longitud de onda emitida por la excitación del fluorocromo. Esto es lo que comentaba recién. FSC, el forward scatter, y el SSC, el side scatter. El frontal scatter es para ver el tamaño celular y el side scatter para ver la granulación. ¿Ya? Acá tenemos un gráfico, por ejemplo, que los linfocitos son de menor tamaño a los granulocitos, pero los granulocitos tienen mucho, con su nombre, mayor granularidad. Entonces el FSC nos da tamaño y el SSC nos da la granularidad. Tenemos el sistema electrónico que más que nada llega a la señal luminosa y cuando incide en la célula, esta debe traducirse en señales electrónicas. El sistema electrónico consta de sensores luminosos como fotodiodos y fotomultiplicadores, que tienen la finalidad en convertir estos fotones en corriente eléctrica. De este modo, la señal eléctrica es recibida por el PC, por el computador, y es traducida en gráficos e histogramas. Los análisis de resultados, ya más que nada el computador, pueden ser en 4 puntos, en gráfico de puntos, gráfico de densidad, en histográmica y en gráfico 3D. El gráfico de puntos más que nada la relación entre dos marcadores diferentes y muestra a cada punto como un evento. El gráfico de densidad, además de representar poblaciones, muestran frecuencia relativa, es decir, la densidad de estas poblaciones. Los histogramas muestran la intensidad de expresión de un marcador versus el número de eventos. El desplazamiento de la curva, en el histograma, el desplazamiento de la curva hacia la derecha indica una mayor expresión del marcador, mientras que la altura del pic de este gráfico indica la frecuencia de las células capturadas. Por lo tanto, es importante recalcar que el área bajo esta curva contiene las células que se están analizando. Este es un histograma. ¿Ya? Y los gráficos 3D permite comparar las poblaciones con respecto a la expresión de 3 marcadores diferentes y su frecuencia relativa. ¿Ya? Entonces, esta es mi pregunta de investigación. Las células del ligamento periodontal, el diente evolucionado, que son almacenados en PRF, en filina rica en plaquetas, autólogos, es decir, del mismo paciente, más exosomas, que son células madres, preservan de mejor manera la viabilidad celular en comparación con dientes evolucionados, que son almacenados en tanks. Como el principal objetivo es evaluar el grado de viabilidad celular del ligamento periodontal en los dientes evolucionados. Y lo específico es analizar en cada uno de los ambientes, es decir, en PRF y en HAGS. La aplicación. Los cultivos celulares se van a encontrar en suspensión y vamos a teñirlo con sonda fluorescente. En este caso queremos evaluar la función mitocondrial y la integridad de la membrana plasmática. Entonces para esto vamos en primer lugar vamos a hacer la exodoncia traumática de un diente, vamos a sacar PRF del paciente, vamos a sumergir este diente en el caso del grupo de dientes con PRF y se le agregan exosomas. PRF y exosoma. ¿Ya? Entonces, para evaluar la función mitocondrial, vamos a ocupar sondas fluorescentes como la rodamina 123 y para la integridad de la membrana plasmática, el yoduro de propidio. Ya, este citómetro va a combinar un sistema de fluidos para suspensión celular con estimulación láser y el registro digital para evaluar simultáneamente la intensidad de fluorescencia y forma celular de la población. Es decir, vamos a tener dos variables. Vamos a evaluar células viables, células vivas, o si no, muerte celular. Eso. Preguntas. ¿Puedo hacer una pregunta? Todas las que quieran. Yo siempre he tenido la duda, los exosomas
¿Cómo se hacen los exosomas? ¿Como que uno se lo saca al paciente, lo fabrica? ¿Cómo es eso? Exosomas son torres de las vesículas celulares. Cuando pasamos membrana. Claro, claro. Es una exosoma es como una vesícula celular, pero de células madre. En este caso, si no me equivoco, el doctor iba a ocupar lo que conseguir era células de trofoblastos, si no me equivoco. Entonces son células madres de cordón umbilical. Bueno, aquí Ah, tenemos al experto en exosoma, que es Claudio. Él es el que los describe y todo lo demás, y la Belén los extrae. Todavía no le he contado la historia de los exosomas. Ah, Creo que Claudio se los va a contar. Y bueno, son nanopartículas que salen de las células lo ocupan como un mecanismo de comunicación paracrino, son súper críticas en comunicaciones a corto plazo, como en las sinapsis neuronales y en la sinapsis inmunológica. ya. ¿Sí? Lo que pasa es que son tan pequeñas que son difíciles de captar, y son nanopartículas que contienen información tanto de proteínas como de ácidos nucleicos. Oh, Están involucrados en las transformaciones, en hacer que una célula se reprograme genéticamente o que adquiera un fenotipo específico. Por ejemplo, una célula no responde cierto, a cierto lípido porque no tiene el receptor y no tiene la vía de transducción de señales, por ejemplo. ya. En el exosoma puede ir el receptor y la vía de transducción de señales para que esa señal ahora sí haga algo. Ah, ya. Entonces Yo es un tengo tipo de una pregunta. reprogramación. dime, Gaby. Mi pregunta es, si es que leí bien, es que iban a medir el grado de viabilidad en el objetivo. Sí, dame un segundo. Si me lo... Claro. ¿Y cómo entendí lo de la citometría, o sea, la técnica? ¿Ya? Pero, ¿cómo van a determinar la viabilidad? O sea, me refiero a que vas a analizar, obviamente, si la membrana no está intacta, obviamente la célula no es viable. Claro. Y la aparición de mitocondrias como marcaje nos refleja que la célula está viva. Pero ¿cuál va a ser esa graduación? ¿Lo tienen como pensado? ¿Por qué? ¿O Así como está viva o no está viva? Así como blanco y negro. sí, yo pienso que es blanco y negro, Ya, porque la viabilidad celular en el evento periodontal, lo que nosotros buscamos es que la célula esté viva, o es que claro, es como, la verdad que conversábamos de Cerati o de lo que te pregunté recién, él no está muerto, pero claro, podríamos decirlo que está con un claro paro respiratorio. Entonces, claro. nosotros queríamos agregar PRF más exosoma y ver si podemos llevar estas células no muertas, ¿cachai? Pero tampoco están vivas, pero no están muertas. Como senescente, a un punto de Claro, morir. ¿Ya? claro, claro. Están en falla regulatoria, dejémoslo así, como lo expliqué. Perfecto. ¿Y ¿Ya? Entonces, vas a generar una escala para eso? ¿Vas a generar...? pucha, así como metodología no he revisado así al dedillo, Ya, pero imagino que viendo gráficos y al conteo en lo que salga, ver, más que nada compararlo con el HANS. ya, Si hay perfecto. una significancia. ¿Yo puedo Ujú. decir algo? Por favor. Vamos a inventar cómo hacerlo, porque hay que hacerlo, Claudio, en el sillón del dentista. Tiene que poder hacerlo allá, porque es Sí, pero distinto. Doc, el punto a favor de nosotros es que yo quiero que, bueno, los grupos control van a estar fuera por ejemplo, ¿cómo se dice? Bench dry, es como secos, ¿Sí? por lo menos 1 hora. Entonces tengo 1 hora para transportarlo. Sí. Va a ser un bonito desafío técnico, ahora un desafío que nosotros conocemos, para contarle a Gabriela. A ver, un par de comentarios, Yosco. Sí, dígame. Creo que está bien. Sobre todo tener una pauta que uno pueda leer para una buena presentación es algo que es bueno. Ujú. Ahora, tiene que salir bien. ¿Sí? Sí, Yo creo que si lo entrenan mejor el uso de la pauta con el paso de las diapositivas, va a tener un buen discurso. ya. Ahora, yo creo que está al revés. Pues tu título es súper simple, dice citometría de flujo, que es lo que tú vas a decir, ¿sí? Pero no lo Ujú. mezcla en nada con tu tesis. Eh, me- me- Como por ejemplo sería medición de muerte celular del ligamento periodontal por citometría de flujo. Por ejemplo, ahí, un título como ese Ah,
puede decir, realmente enfocar lo que va a hacer. Y está Ah, bien, perfecto. ya lo he hablado muchas veces, el PRF, la fibrina y todo lo demás. El punto es que para poder explicar el sentido, uno podría decir el compuesto A, el compuesto B y el compuesto C, y vamos a medir la viabilidad celular. ¿Sí? Ya. Y es muy importante el punto de que, para responderle a Gabriela, es que nosotros vamos a usar un modelo en que las cosas no están vivas y muertas, sino que están vivas, vulnerables y muertas. Y vamos a establecer una cinética, un comportamiento cinético de que están todas vivas, desde que yo saqué el diente, que están todas vivas, hasta Claro. que pasa una hora seco, donde se van muriendo. Y ese Perfecto. parámetro lo vamos a describir cinéticamente. Porque Ahí yo quería comentar algo que, por lo menos en estas dos presentaciones, me doy cuenta que son un poco más metodológicas, no saltarse con el fundamento matemático, porque, por ejemplo, aquí, cuando Gabriela te preguntó que cómo se determina la viabilidad, hay un fundamento matemático detrás de eso, que es primero establecer el modelo, si va a tener 2, 3 estados o 4 estados, lo que sea, y después qué vas a cuantificar por la citometría de flujo y cómo eso lo llevas a un grado, a una proporción. Y sería Ya. bueno quizás también poner una fórmula un poco de eso. Pablo quizás te puede compartir un artículo de nosotros donde está la fórmula de cómo Sí. se cuantifica la viabilidad celular. no, si Y lo también tenía para la Claudio, presentación lo anterior, tenía. cuando Gabriela usa la transformada de Fourier, ahí quizá también explicar un poquito más de que hay un esquema súper bueno, de hecho, de la transformada, de que explica de que tú tienes la onda en bruto y lo multiplicas por la armónica y obtienes como los pesos en este gráfico transformado. Hay una figura súper interesante de eso también. Quizás falta un poco más de fundamento matemático en el argumento de estos dos métodos, por lo menos, la presentación anterior y la de ahora. Y ahí yo les puedo mandar algo también Sí, no, de si el algunas doctor presentaciones. el doctor me envió el de muerte celular con la capsaicina, pero Ujú. no quise como tampoco, que como todavía no tengo lista la metodología en sí, tengo la idea, no, tal vez podría cambiar. No, Claro pero que es mostrar tranquilo, simplemente, mira, yo voy a medir esta cantidad y la voy a comparar contra mi control positivo, que son las máximas vivas, la voy a dividir por un rango máximo. Hay una fórmula de eso que no es difícil de entender, que sería bueno quizá discutirla. Ya. muy bien. Ya. Compañeros, Ayoko. Ya, pueden evaluarlo. Muchas gracias, Yosco. Vamos a continuar Ok. entonces con Andrés. Sí, doctor, voy a aguantar mi cámara porque tuve un problemita ahí con técnico con el internet de acá de la oficina, así que me conecté a un aparato chiquitito que así que también, sí, Muy para que bien. no se me vaya cortado. Voy a apagar Sí, y voy a ver si tranquilo. puedo. Por favor, evalúen a Yosco. Estamos esperando su respuesta. Andrés, estamos contigo. Eh, voy a ver mi presentación, profesor, ¿cierto? Sí, la veo. Ya. Perfecto, ¿no? Eh, yo estoy un poco parecido como con Yosco en la evaluación todavía de los procedimientos y en la metodología que vamos a realizar. Y bueno, mi proyecto yo lo voy a realizar con los doctores, la doctora Palacio y el doctor García. Y en el caso hicimos este título que es la caracterización de los genes reloj en las células madres de dientes temporales humanos exfoliados. En las células se llaman las CHED. Y nuestro objetivo es observar la expresión de los genes reloj en las células madres de estos dientes temporales humanos exfoliados que se van a cultivar, ¿ya? Y dentro del objetivo específico era analizar la expresión de los genes reloj de estas células CHED, identificar estos genes y determinar la interacción de estos ciclos circadianos en estas células madres, o estas células CHED. Y en este último es donde un poco yo propuse esta técnica, porque nuestra hipótesis era como la expresión de estos genes reloj con respecto a los genes BMAL, CLOCK, PER y CRY en estas células CHED, ¿ya? Es decir, cómo se expresaban estos genes cuando estas células eran expuestas a estos ciclos circadianos, ¿ya? Perdón. Iba a hacer un estudio analítico experimental in vitro, ¿ya? De estas células que van a ser cultivadas y sometidas a estos ciclos circadianos. Para eso
yo lo había conversado con el doctor Oliveros, que nosotros íbamos más, lo habíamos conversado con mis tutores, que se iba a utilizar PCR para poder determinar la expresión de estos genes, ¿ya? Que era lo que ácido nucleico, en Western blot para determinar la expresión de algunas proteínas, e inmunohistoquímica para ver si estas proteínas también iban a permanecer solamente en el citoplasma o se iban a migrar al núcleo, haciendo una especie de loop de feedback negativo. Todavía no tenemos claro qué proteínas vamos a investigar, o sea, qué tipos, pero sí los genes que nombré hace un momento. Voy a escribir lo que yo, ¿cómo se llama?, expresé como Western blot. Esta técnica es una técnica analítica que es usada para detectar las proteínas específicas de un extracto, ¿ya? Mediante el uso de anticuerpos. En general, en grandes rasgos, se trata de 5 etapas, que es la preparación de la muestra, esta separación ¿cómo se llama?, de estas proteínas mediante la aplicación de electricidad o un campo eléctrico, después la transferencia de este gel a una membrana, y la inmunotinción para después visualizar, en este caso, la proteína que queremos ver. En general, lo primero que es la preparación de la muestra, tenemos que obtener estas proteínas, y para eso podemos extraerlas de las células mediante el uso de un detergente suave para obtener las proteínas que son hidrosolubles, o uno más fuerte para obtener el resto de las proteínas. También puede ser romper la membrana por sonicación, es decir, emisión de sonido que se genera, o sea, se transforma en energía mecánica y rompe esta membrana para extraer estas proteínas. Y esto generalmente se hace a 4 grados para evitar la desnaturalización de las proteínas, ¿ya? Después se centrifuga, y una vez que está centrifugado está en esta pipeta, y se extrae, y es sembrado después en este gel de poliacrilamida, ¿ya? Que es un preparado de acrilamida con bisacrilamida, y generalmente la relación es de 5 a 10%. Esta relación entre la acrilamida y la bisacrilamida, según aumenta o disminuye otra, genera como el tamaño del poro, y por lo tanto el porcentaje. Luego de que se siembra en esta peineta que se llama acá, que es que este gel, se pone un control y las proteínas que uno quiere analizar, y después sometidos a una separación electroforética, es decir, generación de campo donde estas proteínas migran hacia el catión, ¿ya? Y pueden ser de 2 tipos. Esta electroforesis puede ser nativa, es decir, la proteína completa sin ninguna alteración, o cuando se ocupa algún método desnaturalizante, es decir, generalmente se usa el SDS, que es el sodio desilsulfato, que en el fondo lo que hace es romper esta estructura secundaria y terciaria de las proteínas, dejando solamente con una estructura primaria fibrilar, que nos permite tener esta carga negativa de la proteína y ser atraída por este campo magnético, ¿ya? Este mismo gel se tiene que teñir para poder observar las bandas de estas proteínas, y generalmente se usa el azul de Comacin o la Argentea, algo así. Y una vez que eso sucede, uno saca este gel y lo tiene que transferir a una membrana de nitrocelulosa, y en esto se puede hacer por acción física, es decir, como una especie de sándwich que se ponen 2 toallitas, se pone el gel y encima se pone debajo está esta nitrocelulosa y se presiona, o se hace en transferencia en base a una electrotransferencia, que también se le aplica una cierta electricidad, un campo eléctrico para que migren desde el gel hacia esta lámina de nitrocelulosa, ¿ya? Después esta lámina de nitrocelulosa es, tenía la siguiente. Este es el gel, estas son la peineta que se forma estas cavidades donde se siembran cada uno de estos en la proteína que queremos visualizar, y después se somete a un campo eléctrico y migran del ánodo al cátodo, y se ven las bandas que nosotros conocemos, ¿ya? Este es el aparato que hace la electrotransferencia, donde ponemos una esponja con un buffer, el gel, la membrana dentro de celulosa y otra esponja, y se somete a un campo, y después se genera esta membrana con las bandas
de las proteínas que corresponden. Finalmente, estas bandas, perdón, son sometidas a una, o sea, introducidas en un medio para, primero, llenar todas las zonas blancas para que no sean, como se llama después, colonizadas por los anticuerpos, y para eso se usa la caseína, que es la proteína de la leche, y después se lava y se vuelve a introducir esta membrana de nitrocelulosa en un anticuerpo conocido para esta proteína que queremos investigar, y después se vuelve a lavar y se vuelve a introducir a otro medio donde tenemos otro anticuerpo que va unido a una enzima en general para poder verla en base a un elemento como el espectrofotómetro, y eso sería como una visión indirecta. O en el fondo poner alguna sonda, así como lo dijo Josko, una enzima con algún elemento fluorescente, un fluoróforo, para poder detectarla visualmente. Una vez que tenemos eso, vamos como al análisis de la proteína que encontramos, que en fondo queremos saber si está o no esa proteína, y se ve en este caso al tamaño de cómo se llama la proteína, en este caso se mide en kilodalton, y se compara siempre con una proteína conocida, puede ser como la viactina, la GAT-H o la vinculina, para poder ver, y se analizan las bandas, en este caso, de formación o la aparición de estas proteínas que nosotros estábamos buscando. Y eso creo que es mi presentación. Ya, comentarios. A ver, Andrés, anda al principio, por favor. Sí, doctor. Ya. Olvidemos esa. La siguiente es la que tiene el título. Mira, es un buen título, parece sexy, pero si no sabes qué genes vas a estudiar, ni qué proteínas vas a medir, ¿para qué nos presenta el Western blot si no sabes qué proteínas vas a medir? Porque todo lo que dice como descripción del Western blot es correcto, pero eso es lo que vi yo y lo que sale en la literatura. Lo bueno sería, es decir, nosotros vamos a detectar estas proteínas por Western blot que se ven así y habernos mostrado un blot correcto. Esa es mi primera apreciación. No entiendo muy bien cómo van a inducir ciclo circadiano. ¿Van a inducir el ciclo circadiano o van a esperar que la célula tenga un ciclo circadiano propio? No, la idea es como, la verdad que en este tipo de células, doctora, hay poco estudio. Bueno, a la primera pregunta que usted me hacía, nosotros queríamos identificar fundamentalmente estos 4 genes que están acá, que es BMAL, CLOCK, PER y CRY. ¿Ya? Ya. La verdad que no lo he conversado bien con mis tutores de qué proteínas vamos a analizar de estos genes, o la expresión de proteínas de estos genes. ¿Ya? Claro, porque cuando tú dices expresión, vamos a analizar expresión. Va en la segunda respuesta de la pregunta que usted me hizo. Nosotros vamos a someter a esta población celular, a este cultivo celular, a ciclos de luz-día. ¿Ya? A las células le van a poner luz y día. Claro, para someterla como a un ciclo y ver si se expresa o no un gen. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a medir con esas 3 técnicas que expliqué, o sea, que nombré, perdón. Y como lo que entendí, que yo conversamos con nuestros tutores, era que, como digo, ellos querían saber, porque como no está estudiando mucho de estas células, querían saber si se expresaban o no estos ciclos en estas células, para después poder hacer, a ver, voy a explicarlo de otra forma. Nosotros nos basamos en que, por ejemplo, hay un estudio de un doctor acá en Santiago, de que él hizo un modelo de un hongo que ataca, que se llama botulitis, que ataca la uva, y se dio cuenta que lo atacaba en la noche. Entonces le generaron como un efecto de día al hongo para que no lo atacara. En este caso nosotros queremos ver si con esta acción de someter a esta célula a los ciclos circadianos, qué genes se expresan comparado con otra que no está expuesta. Y ahí ver, como digo, en este caso los genes y las proteínas, y dónde están ubicadas estas proteínas. Por eso eran las 3 técnicas que describimos. Andrés, dime que te entiendo. Te entiendo perfecto. ¿Quieres hacer una comparación a nivel de expresión?
Sí, Pero es distinto que se exprese el RNA que se exprese la proteína. Son cosas distintas. sí. Entonces, el efecto de estas proteínas sobre los ciclos circadianos en las células que están demostradas, ¿depende del RNA o depende de la proteína? En este caso depende del RNA. No entiendo tu respuesta. ¿Cómo sabes tú que depende del RNA? Lo que te estoy diciendo es que Bimal, Clock, Per, Cry son proteínas. Sí, Ya, son no, proteínas. claro, Esas son proteínas que se sí, expresan en el ciclo circadiano. claro. Entonces vale más medir la proteína que el RNA. En este caso sí, Lo que más pasa la proteína. es que técnicamente es infinitamente más difícil hacer Western blot que PCR, ¿me entiendes? Sí. Ojo con eso, ojo con eso. Ujú. Te digo, esta es una técnica que es difícil. ¿Sí o no? La, ¿Qué la verdad que más yo, opinas, Claudio? Tú tienes experiencia, porque estas son técnicas que son... En general, todo lo que usa anticuerpos es más complicado, es más difícil de estandarizar, es más difícil de cuantificar. En general, las técnicas para PCR, como el PCR a tiempo real, analíticamente no es tan fácil, pero está mucho más estandarizada, pues, es más fácil de ejecutar, puede analizar múltiples genes de una sola tirada. ujú, Bueno, ánimo con eso, porque además lo que tú quieres es detectar cambios en función del tiempo para la descripción del circadiano. claro. Entonces tú quieres un PCR cuantitativo, que es el más fácil como qPCR, Ujú. pero el Western blot cuantitativo es otra cosa. Una cosa es detectar la proteína que está y otra cosa es saber cuánto está. Ahora, Western blot y solo Western blot te puede dar la cantidad de proteína que está expresada. Ya, eso. Y sigue más, una más. Eh, Creo que puedes hacer que esta presentación sea mucho mejor, pero con datos que Ok. hayas obtenido de la literatura. ¿Me entiendes? Ujú. Por ejemplo, ¿se miden por Western blot las proteínas en los estudios de ciclo circadiano o hacen solo proteómica ahora? No, en uno que leí, pero no eran en células chet, sino que eran células en ratas de la papila dental, medían 4 proteínas parecidas a esta en Western blot. Por Western blot, cuatro. Sí. Sí. Ya pues, encantado. Conversemos más de este asunto. Nosotros conocemos esas técnicas. Esas técnicas sí que las conocemos súper bien. Así que podemos colaborarte, pero eh, hay que hacerlo con... Hay que elegir bien las técnicas. Por ejemplo, para tanto esfuerzo, lo que conviene hacer es genómica o proteómica. Ok. ¿Me entiendes? Porque en vez de estar... Si no sabes cuáles genes son y están apostando a estos que conocen, súper bien. Ujú. Ojalá sean ellos, pero en una medida genómica uno podría tener una idea global de cuáles son los genes que se expresan. Si no, Ya. yo soy de la vieja escuela, yo vengo de hacer western y eso de a un anticuerpo. ¿Cuánto nos demoramos, Claudio? Así como 10 años en describir algo que ahora con proteómica se demora poco tiempo. Muy bien, Ok. Andrés, gracias. Ya. Salvo. Recuerden evaluar a Andrés, por favor. Sí, está listo. Gracias, gracias. Renato, Esto es como la deleítanos, divina por comida. favor, con... La divina como... Ya. Ya. Acá. Ok. Voy a, voy a presentar una comparación entre a revisar microscopía electrónica de barrido sobre endodoncia mecanizada. Mi planteamiento son dos
o sea, mi propuesta de investigación es mucho más amplia. Entonces voy a describir una parte con esto. La otra parte se hace con otra técnica, que es la misma que va a aplicar Gala, que es voy a medir la resistencia a la fractura de mis muestras, ¿ya? Bueno, yo soy Renato Romero, profesor Claudio, y mi docente guía, el doctor Miguel Muñoz. Bueno, en Chile tenemos que la población, solo un 30% de la población tenemos acceso al odontólogo, ¿ya? Entonces, la mayoría de la gente, cuando o sea, cuando acude al dentista, es cuando ya hay grandes pérdidas de tejido, pérdida de anatomía, pérdida de la arquitectura del diente, ¿ya? Entonces, estos tipos de problemas, para poderlos solucionar, para poder restaurarlo, tenemos siempre que iniciarnos en un punto que es que la pieza tiene vitalidad pulpar, ¿ya? Cuando existen estas grandes destrucciones, ya la mayoría de las veces no existe la vitalidad pulpar. ¿Qué es la vitalidad pulpar? Es un estado de no muerte de la pulpa, pero que no siempre está asociado con salud, porque puede estar inflamada o atrófica, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos estas piezas con grandes destrucciones y sin vitalidad, tenemos que hacerle un tratamiento endodóntico, ¿ya? Al realizar un tratamiento endodóntico, esto es un proceso químico-mecánico en la cual, en la parte química, nosotros removemos materia orgánica, acá mostrando un poco el diagrama abajo, de las tres piezas. La primera parte se hace un acceso, se aplican eh, eh, algunos productos que remueven nuestra materia orgánica de la dentina. Y también se le hace un proceso mecánico en la cual se remueve, o sea, en la anterior removemos la materia orgánica de la dentina y en la segunda removemos dentina al empezar a instrumentar. Hoy en día las técnicas endodónticas han ido mejorando y se están haciendo técnicas mecanizadas. En estas técnicas mecanizadas se controla un poco la remoción de la dentina, pero sí se han visto que se generan se pueden generar algunos cracks, ¿ya? O pequeñas microfracturas. Terminado el tratamiento endodóntico, nosotros nos presentamos a un diente endodónticamente tratado y me voy a centrar específicamente en los que no tenemos remanente coronario. ¿Qué es el remanente coronario? Es la parte de la corona, es la parte que se ve clínicamente en boca, ¿ya? Cuando nosotros queremos tratar estos dientes que ya fueron por cario, traumatismo, fueron perdiendo tejido, después se le hizo un tratamiento endodóntico aún más con menos resistencia, o sea, tiene menos sustancia, menos dentina en este caso, nosotros tenemos técnicas para tratarlo, que son técnicas clásicas, ¿ya? O convencionales en la rehabilitación. En estas técnicas, nosotros, el diente que ya fue tratado endodónticamente, tenemos que nuevamente sacar más dentina para preparar una estructura interna, ¿ya? Que tiene que seguir algunos parámetros dentro de la parte convencional, que tiene que ser 2/3 de la raíz del diente, siempre dejando un tope apical, un tope apical de 4 milímetros, y estos 2/3 de la raíz tiene que seguir una proporción 1:1 con la corona que después vamos a preparar clínicamente. Esto ha ido mejorando hoy en día, porque al principio se hacían metálicos, estas restauraciones, se han ido mejorando los materiales, ¿ya? Se empezaron a implementar pernos de fibra de vidrio, pernos de acero, de titanio, y para ir mejorando, pero siempre estos también fueron presentando fallas, ¿ya? Y dentro de la técnica clásica, acá en el segundo dibujo, siempre uno tenía que tener un remanente coronario mínimo, que acá marcado 2 milímetros, mínimo para poder rehabilitar, para poder resistir la fuerza. Entonces, removemos dentina, tenemos nuevos materiales, igual presentaban fallas.
¿qué es lo que yo pretendo analizar? ¿Ya? Yo acá quiero comparar la resistencia a la fractura y el tipo de fractura que se va a producir en estos dientes tratados endodónticamente, que no van a tener remanente coronario, si es que yo le hago esta preparación de conducto, compararlas con las diferentes longitudes que se puedan ir preparando, dependiendo del diente, y con diferentes materiales. ¿Ya? Esta técnica, dentro de este objetivo general, yo tengo 3 objetivos específicos, donde voy a evaluar, que están acá abajo, voy a evaluar, se me fue el mouse, voy a evaluar entonces la influencia de la terminación del conducto, evaluar la longitud a las cuales se puedan preparar, y evaluar la influencia del tipo de material dentro de la resistencia del tipo de fractura. Pero como expliqué antes, la técnica mecanizada es muy similar dentro de los tratamientos de endodoncia. La técnica mecanizada es muy parecida a una preparación de conducto. Entonces yo quiero evaluar si es que si esta preparación endodóntica genera o no microfracturas en las paredes del diente tratado, ¿ya? Por eso esto queda como un poquito alejado de los objetivos, pero va a ser parte, ya que la falla no tan solo puede ser del material, sino que ya puede haber presencia de estas microfracturas. Entonces, este es el punto que voy a evaluar con la técnica de... bueno, acá, o sea, me saltó una diapositiva. ¿Por qué voy a hacer voy a buscar si hay microfracturas? Porque ya hay evidencia en los journals de endodoncia que estas fracturas se presentan mayormente en el tercio apical de la raíz, después de hacer una endodoncia. Entonces, quizás no es necesario hacer preparaciones, porque el diente que ya está debilitado tiene menos matriz orgánica, y si yo le vuelvo a hacer una segunda preparación, quizás no es necesario, ya que solamente con la endodoncia ya presenta microcracks que pueden generarme después siguientes fracturas. ¿Cómo lo voy a hacer? Con microscopía electrónica de barrio, ¿ya? Bueno, esta es una técnica que fue inventada en el año 1937 por Manfred von Arden, pero él se apoyó en los trabajos de Max Nau. Esta técnica se basa en que nosotros antes teníamos solamente los microscopios ópticos, ¿ya? Y los microscopios ópticos o sea, al principio eran más que nada lupa, y íbamos trabajando, pero tuvimos la limitación de que tenía hasta cierta capacidad, porque como trabaja con la longitud, una longitud de onda, no es una longitud de onda, sí. La longitud de onda tiene cierto tamaño, solamente podía ver hasta ciertos tipos de partículas, no tenía esa limitancia óptica. Entonces, ¿Quiere decir ellos apoyados con resolución? esto... ¿Cómo? ¿Quiere decir resolución? La resolución. Tenía una resolución de máximo 1000x, decía. O sea, se dice. Entonces, ¿qué comenzaron ellos a buscar? Empezaron a buscar unas nuevas alternativas con técnicas ondulatorias, y con estas técnicas ondulatorias lo pudieron hacer con haces de electrones que son muy, muy finos, ¿ya? Dentro de esta, o sea, ¿y cómo lo plantearon? Acá lo primero que se plantea es que en un tubo que está al vacío, que con alrededor de 10,-7 torr, que son milímetros de mercurio, es un vacío casi de los más grandes, porque hay otro nivel que se ven los vacíos bajos, medios, altos y ultra altos, ¿ya? Esto está como al límite del alto, donde ya hay poca, para que no incidan en el haz de electrones, ¿ya? Acá hay un cátodo de tungsteno en la parte superior, que es un cañón que se puede, por diferencias de voltaje, o sea, aplicando diferencias de voltaje, al principio se pueden trabajar entre como 15 y 10.000 o 100.000, decía.
Estas diferencias de voltaje van a hacer que genere un rayo, un haz de electrones para tejidos vivos. Ellos recomiendan haces voltajes bajos, ¿ya? De 15, no mucho más alto, porque puede dañar el tejido, ¿ya? Que la muestra se pone acá abajo, pero sí en metales, porque esto se ocupa también en metales, en metalurgia, en geología, se pueden aplicar voltajes mucho más altos porque no van a alterar la muestra, ¿ya? Este haz que sale del cátodo de tungsteno tiene dos condensadores, que son lentes electromagnéticos que van afinando el haz a un diámetro de casi 10 nanómetros, ¿ya? Y lo van dirigiendo en este tubo, y este haz incide sobre la muestra. Al incidir sobre la muestra va a generar electrones secundarios, ¿ya? Pero en un punto muy fino. Entonces, existen las bobinas de escaneado, que las bobinas van a ir moviendo este haz punto a punto y línea a línea para que vaya recorriendo la muestra, y esto va a generar un subproducto, que van a ser los electrones secundarios, y estos electrones secundarios, en esta parte, van a salir a un procesador que va a generar una imagen. Este haz de electrones también va a generar rayos X, ¿ya? Que van a ser absorbidos por este espectrómetro de rayos X, ¿ya? Que va a identificar elementos presentes y establecer sus concentraciones para poder generar la imagen. Yo con esto, ¿qué voy a realizar? Yo voy a tomar dientes, los voy a cortar en forma sagital, y voy a realizar cortes de 1 milímetro de espesor en dientes con endodoncia, porque se le van a realizar la endodoncia mecanizada a todas estas piezas. Renato, Y lo voy a subdividir. ya van más de 10 minutos. Ah, sí, esta es la parte que termino. Y al preparar el conducto, voy a realizar los cortes y voy a separar en los 3/3 de la raíz, y voy a separar los 3/3 de la raíz. Y solo vamos a hacer una descripción de que si hay presencia o no presencia de microfracturas en la dentina de estas piezas. Eso. A ver, Renato, ¿cómo vas a saber dónde está la fractura? Renato, no te escucho. Está en silencio. ¿Me escuchaste? Renato. Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Tú dices que va a encontrar fracturas con un microscopio electrónico. ¿Eso? Sí. Sí. En la dentina del conducto de las raíces. O sea, en las raíces, ¿Y cómo la va a la buscar? dentina, la parte interna. Va a poner el pedazo de dentina completa y hacer un escaneo de microscopía electrónica por toda la Escaneo. dentina. No, solamente en la parte que está, solamente la dentina que está en contacto con, digamos, la gutapercha, que es el material obturador. Solamente como esta parte interna. Claro, pero no es que todo esa el parte tejido. interna, porque ¿cuánto puede aumentar el microscopio electrónico? Que decía que podía haber hasta 3,7 picómetros. Era el haz más Imagínate, pequeño. pues, esa parte interna es un camino enorme si lo haces caminando con un microscopio electrónico. Es que acá, por ejemplo, esta foto, la que estoy ¿Sí? marcando, esa es una raíz
y ese es un perno metálico y no se ocupa, digamos, tanta resolución, no se ocupa la resolución más alta. Para poder buscar acá hay un crack hay una Ok, fractura. entonces esa es la punta del perno metálico, una cosa así. Sí, sí. Ah, ya, Y esto, ahí por ejemplo, es el enfoca. tercio apical. Ya. Oye, Renato, a mí me parece bien interesante y que tratarás de explicar la microscopía electrónica, pero yo diría que tienes que preparar mejor el discurso. El discurso va a ser específico en cómo va a medir por microscopía electrónica la fractura, ¿sí? ¿Y por qué ¿Sí? solo presencia y ausencia? Porque la frecuencia no tiene nada que ver. Por ejemplo, en la Es que imagen que no, están mostrando ahí son una, dos o tres fracturas. es que lo que quiero describir es que si las fracturas se presentan más en el tercio apical, medio o cervical de la raíz. Porque si solamente hay fracturas en el tercio apical, eso significaría que quizás no es necesario hacer una preparación hasta ese punto, sino que hacerlas más cortas. Por eso que es mi objetivo, las preparaciones, acá cuando yo voy a evaluar la longitud, yo voy a evaluar 3 materiales y hay algunos que voy a hacer preparación y otros que no voy a hacer preparación. Ya, Y preparaciones cortas, son muchas muestras. Entonces, comparar estos materiales a diferentes longitudes, su resistencia a la fractura y qué tipo de fractura se va a generar. Si son oblicuas o longitudinales, horizontales. Entonces, ¿y dónde se van a presentar? Entonces, si se presentan en el tercio cervical, hoy día la literatura muestra que las preparaciones convencionales que uno hacía y se metía dentro del conducto ya no son necesarias, porque por las técnicas adhesivas que existen, no es ok, necesario meterse tanto. me parece bien. Oye, un comentario respecto a la diapo que está aquí, Gabriel, antes de darte el paso. Mira, no puedes usar el mismo verbo en todos lados, Renato. ¿Evaluar? Esto tienes que cambiarlo, ¿sí? Evaluar, Y, evaluar, evaluar. y hay que preparar Evaluar. mejor el discurso para estar dentro del tiempo. Ya, Medir, evaluar, está ocupando el mismo verbo, siempre eso te lo van a bajar rápidamente. ya. Ya. Bueno, espero que les haya gustado su sesión de evaluación. Seguramente, debido a su infinita autocrítica, como buenos estudiantes que son, van a notar que no, podrían haberlo hecho mejor en distintos puntos. ¿Sí? Ustedes van a ser evaluados por esta presentación, por supuesto, pero yo les voy a dar la posibilidad de elegir hacer una presentación de 10 minutos que contenga todos los elementos y esa presentación va a ser la que yo les voy a mostrar a sus profesores, a los demás. ¿Sí? Ya. Entonces, Ya. tengan la confianza que la respuesta va a ser que sí. Yo voy a dejar este video completo arriba para que ustedes lo puedan descargar y sacar su presentación o derechamente hacer una presentación más. ¿Sí? Gabriela, a mí me gustó mucho la tuya y yo creo que es la mejor. Se puede mejorar en algunas cosas. Excelente. Bien, creo que Josko, Renato y Andrés pueden mejorar mucho sus presentaciones. ¿Sí? Y creo que, por ejemplo, Josko debe explicar mejor la relación de la muerte celular con el ligamento periodontal en la introducción después del título, y Andrés y Renato tienen que dar ejemplos específicos de las técnicas aplicadas a lo que están preguntando, para que podamos ver qué tipo de resultados podemos analizar después en conjunto y participar en estas evaluaciones. Gabriela, muy bien, desde la descripción de la técnica, el uso de la herramienta gráfica, el modelo, ¿sí? Así que felicitaciones. Sin embargo, te dejo tu decisión si quieres mejorar este video para la evaluación externa. Estoy contento, acostumbrémonos al ejercicio. Sé que están cansados de repetir lo mismo como monos, ¿sí? Pero por eso les dio 10 minutos para enfocarse en una tarea y yo creo que todos trataron de hacerlo lo mejor posible. Ahora vamos a ver cómo sale la evaluación. ¿Tienen preguntas?
La Gala tenía una. O sea, yo tenía una pregunta, pero era para el Renato. Pero Ya. es que no entendí. Es súper cortita. En la de APO de los objetivos, ¿qué te refieres con o sin terminación? Ah, que hay acá dentro de la evaluación de la longitud, hay unas que van a ser preparaciones de 2 milímetros, Ah, ya, ok, porque entiendo. Y lo entonces hay otro, unas que ¿cómo van a vamos a ser, evaluar se que les va el a pasar diente, fresa y otro no. ya, o sea, nunca se va a rellenar con gutapercha, es solamente el mecanizado? La Vale, mecanizada y se va a obturar solamente abajo. perfecto. Y mi última pregunta es, ¿cómo vas a saber si es que el diente no venía con fractura de antes? Porque son dientes extraídos humanos. Sí. ¿Cómo el diente El, no, cómo va a separar eso? ¿Lo va a no evaluar lo, antes no en lo- una lupa? mm, yo había pensado primero hacerle como una foto, o sea, esta es como que les pasan rayos de luz para ver si ya venían fracturados, los cortan, Ya. pero no sé, porque yo no conozco bien la técnica de cómo se cortan estos dientes. Ah, Entonces, se hace no en sé cómo los cortan, no sé se si pone en un guardar una dispositivo. muestra antes y después. Sí, no, es súper sencillo. Se pone en un dispositivo, perdón que ¿Ya? explique, porque lo he hecho en mi tesis, que es como una tapa de botella, ya de las ¿Sí? bebidas. Se pone una cera pegajosa, viscosa, quedan fijos y se pasa por un disco de diamante. Y tú le vas fijando cuánto grosor quieres en el corte. Y Sí. automático, tú te vas desplazando y el disco va bajando y cortando. Porque yo no sé si ¿No? ese disco genera fracturas, No, no genera. ¿no? Es un Y corte bien Gabriela, sutil. ¿y se ¿Ah? puede cortar el diente fresco, recién extraído? Sí, lo único que tiene que hacer es fijarlo. En esta Es Lo una único máquina que tiene que hacer, perdón, es que es fijarlo. Ah, fijarlo a una superficie que es no sé cómo se llama, pero el goyo de la botella, eso que ¿Mm? tiene ¿Un irregularidades, gollete? el gollete. El ¿Ya? gollete se corta, ¿ya? Y ese gollete se hace como una superficie que permite con cera pegajosa pegar y fijar el diente. Y uno lo va angulando dependiendo de qué corte uno quiere. Si el y, diente completo cortado, se puede hacer. y eso ¿lo saben hacer todos? Es una competencia profesional? No, ¿No? No. ¿Yoko ha cortado no. dientes? Nunca. Pero esa máquina está en el laboratorio del doctor Muñoz con la doctora Isis, de la universidad. ¿Y, Ok. y de un diente sacáis un corte o varios? Lo que tú quieras, porque tú fijas, tú pones, el diamante está, entonces tú le programas para que, a cuál velocidad, programas hartas cosas. Y tú tienes una rosca donde tú dices, y te va midiendo cuánto te vas a ir alejando entre cada corte. Por ejemplo, si yo quiero 0,1, entonces parto del 0, después muevo la rosca del 0,1, después al 0,2, y ahí yo voy decidiendo el grosor ¿Y que cómo yo se voy llama queriendo. la máquina? Eh, ay, ¿Vibrátomo? no, ¿Micrótomo? no. ¿Es un micrótomo? Sí. Lo Bueno, tengo por ahí, lo puedo enviar, lo puedo mandar el después lo nombre, pero vemos. Súper y bien. la máquina va tirando agua, el disco tira Claro. agüita para que no se caliente también. Pero eso da lo mismo, tú lo único que tienes que lograr es que la muestra quede fijada, se pone como un dispositivo que se fija y el disco va cortando en la medida que tú te vas corriendo. Ya, muy bien. Muchas gracias a todos por esta sesión de evaluación. Recuerden que no ha terminado y ahora van a dar una prueba hecha con mucho cariño para ustedes. Espero que lo pasen bien. Son 20 preguntas, concéntrense en lo que se está preguntando. Pueden usar internet, los libros, todo lo que necesiten, excepto la consulta a los compañeros. Perdón. Está bien. Son 20 preguntas, Ya. tienen una hora. Yo pienso que la deberían contestar como en 40 minutos, pero tienen una hora. Ya.
Muchas gracias, el video queda grabado. Voy a dejar de grabar para después no filtrar los gritos.